Este es un programa especial. Muy buenas noches. ¿Ustedes se han imaginado en algún momento qué podría ocurrir si mañana, de una forma unilateral, el presidente Barack Obama levanta el embargo comercial que hay en contra de la isla de Cuba? ¿Qué pasaría? ¿Podría hacerlo el presidente? Bueno, pues vamos a analizar a fondo los mitos y las realidades de ese embargo, que es aún una esperanza para unos, pero un campo de batalla para otros dentro del exilio cubano. ¿Qué ha fallado? ¿Cuánta vigencia aún tiene? ¿Cuánto daño le ha hecho a la economía cubana? Son muchas las preguntas y para responderlas tenemos hoy un experto de primer orden que enseña todo sobre el embargo en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos, ahora en CNN Latino. A trabajar. Le damos la bienvenida a este señor que tengo aquí delante en este programa especial que le vamos a dedicar al embargo comercial norteamericano. Tiene más de 50 años en los libros del gobierno federal y creo que amerita que usted y que todo el público que nos está mirando entienda bien este proceso. El señor Pedro Freire, profesor de la Universidad de Columbia, que sin duda la Universidad de Columbia es una de las 4 escuelas de leyes más importantes que hay en esta nación, lo que le llaman las Ivy Leagues. Y usted es profesor adjunto de Cuba, Leyes, Política y Transición. Así mismo. Experto en el embargo, es el que le enseña a los muchachos que están ahora convirtiéndose en abogados esta madeja de problemas que se llama el embargo comercial. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ver, vamos a la primera. Usted sabe que hace pocos días el presidente Obama le da la mano a Raúl Castro y muchos se preguntan, hasta en los programas norteamericanos, si podría haber un cambio de política donde el presidente decida levantar el embargo unilateralmente y Cuba ya no está en esa lista. ¿Lo puede hacer Obama? No. Obama puede trabajar dentro de la ley del embargo, porque la ley del embargo está codificada, o sea, no es un reglamento que puede ser cambiado por el Poder Ejecutivo, sino es una ley, un estatuto. Así que para quitarlo completamente tiene que ir al Congreso y todos sabemos los problemas que tenemos políticos en el Congreso hoy en día con temas de mucha más vigencia para los Estados Unidos que el embargo. Así que le es imposible levantarlo. Ahora, sí es posible dentro de su autoridad ejecutiva quitar diferentes sanciones que están en el embargo o autorizar ciertas acciones bajo lo que se llama una licencia general. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Vamos a ver, Obama dice ahora, yo quiero, ya que no lo puedo quitar, voy a empezar a debilitarlo. ¿Y qué podría ser entonces? Dígame 2 de esas. Pues por ejemplo, él pudiera autorizar de que se emitieran tarjetas de crédito y que los norteamericanos pudieran utilizar tarjetas de crédito cuando vayan de visita a Cuba. Él pudiera hacer eso. El American Express corre por toda la isla. O una tarjeta especializada que sea exclusivamente para eso. Él pudiera autorizar transacciones bancarias limitadas dentro de una licencia general para pagar por ciertas transacciones con Cuba, Dígame la un ejemplo, compra y venta de alimentos o de medicina, o sea, y eso va dentro de la reglamentación de la ley y lo da bajo una licencia general. Eso, fíjese, eso sería un oxígeno económico para el gobierno de Cuba, pero eso no ocurre. ¿Qué pasa con los norteamericanos? También podría decir, los muchachos norteamericanos pueden ir de honeymoon a Varadero. Tranquilamente ¿También? Se pudiera dar una licencia general de viajes a las personas norteamericanas, aunque ahí hay un poco más de debate de que si eso tuviese que ser por cambio legislativo dentro de la ley más dura de todo, que fue la que codificó el embargo, que es la ley Helms-Burton. Y de esa vamos a hablar, la ley Helms-Burton, usted dice que es la más dura. Es la más dura. Bien, ahora, la parte, pero sí también, si quisiera empujar un poco el límite, podría permitir que los norteamericanos de Iowa, en vez de ir a Puerto Rico o Jamaica, puedan ir a Varadero. Pudiera hacerlo. Y lo que es interesante es que el embargo lo vemos como una sola cosa. El embargo no es una sola cosa. El embargo es un enjambre de regulaciones. Tiene una base fundamental que es esa codificación de la reglamentación, pero hay otras reglamentaciones como reglamentaciones de trade, o sea, de comercio, que también impactan el embargo. Y después vamos a hablar de esas otras reglamentaciones sobre el comercio bilateral. Efectivamente. Vamos a suponer que eso que usted me está diciendo no pasa, pero hipotéticamente hablando, el Congreso Federal determina levantarlo por una votación. Vamos a suponer que hay un evento político que ocurre y el embargo se levanta unilateralmente.
¿Qué pasa en Cuba? Bueno, como decimos los cubanos, se forma el corre-corre, Sí, se forma el corre-vedile y el quítate tú para ponerme yo. Ok. ¿Por qué? Dígame. Porque Cuba ha utilizado como la premisa fundamental del fracaso de la economía cubana Sí. el tema, lo que ellos le llaman el bloqueo, que por supuesto no es un bloqueo porque es un embargo. Un bloqueo es una acción militar donde buques militares, buques navales rodearían la isla. Ese no es el caso, pero sí es un embargo donde los Estados Unidos unilateralmente ha decretado de que no va a comerciar con Cuba y que no va a darle recursos financieros a Cuba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De inmediato, Cuba tiene que hacer una serie de decisiones. Dígame dos de ellas. Cuba en realidad no tiene que hacer nada, pero usted me dice que ante esta eventualidad política, ¿no? El gobierno, Raúl y su gente se tiene que reunir y entonces, dígame cómo sería esa figura o esa fotografía. Raúl Castro cita a sus ministros y dice, Sí. bueno, los yanquis nos han levantado el embargo. Así es. ¿Qué hacemos ahora? Yes. ¿Permitimos que los norteamericanos hagan inversiones con nosotros? ¿Permitimos que los turistas vengan en todos los números posibles? ¿Permitimos que utilicen todos los recursos de la isla y extraigan nuestros productos, que compren nuestros productos agriculturales? ¿O nosotros ponemos tarifas y bloqueos nuestros, ponemos trabas financieras o trabas regulatorias o le cobramos más impuestos a los americanos por venir aquí? O sea, el embargo hay que verlo como una tubería que tiene dos llaves de control. Hay una llave de control norteamericana y hay una llave de control cubana. Bien. Y los cubanos están posicionándose hace muchos años para esta eventualidad. Y el próximo paso a un levantamiento del embargo es exigirle daños y prejuicios a los Estados Unidos. Ellos eso ya lo tienen cocinado. Explíquele entonces. Entonces, es como, usted lo que me está diciendo es, ahora ya tú, en eventualmente que se levante el embargo cuando está el régimen de los Castro, que entonces van a decir, como tú me pegaste tanto, ahora tú me debes. Sí, no tan ¿No rápido. es O sea, así? la respuesta es, oye, no tan rápido. Espérate un momentito. Ajá. Antes de que tú puedas comerciar conmigo, está bien, eso está muy bien. Pero ahora vamos a hablar de los daños y prejuicios Que tú me supuestos causaste. que tú me has causado antes de que tú puedas hacer nada conmigo. ¿Y usted cree que verdaderamente eso sería una de las primeras expresiones por parte del gobierno de Cuba? Te lo garantizo. Te lo puedo garantizar. O sea, es que ellos Pero están entonces eso haciendo... traba nuevamente la película. Bueno, porque yo te digo una cosa del gobierno cubano. El gobierno cubano juega, como se dice en criollo, al duro y sin careta. Y esa carta ellos la van a jugar al duro y sin careta, si es que es el mismo gobierno con la misma filosofía que estamos hablando. No, vamos ahora. a suponer que sí lo es. Con eso. Bueno, vamos a suponer Si que sí lo es, el sí. mismo gobierno, Sí. ese gobierno tiene un patrón de comportamiento clarísimo. O sea, ellos saben negociar al duro y ellos saben utilizar la herramienta más dura de una negociación, que es levantarte de la negociación. Ellos lo hacen y lo seguirán haciendo. Claro, pero profesor, ya estamos en la etapa donde ya el gobierno norteamericano literalmente lo levantó. Ahora el problema es del gobierno de Cuba. Entonces usted me dice, se sentaron los ministros, Raúl, bueno, Sí. ¿y cuál usted considera, hipotéticamente hablando, desde el punto de vista económico, que le van a recomendar los ministros a Raúl hacer? Pues depende de cuál ministro, porque hay ministros Bueno, que sabemos que hay hay, muchos, ajá. hay ministros duros y hay ministros pragmáticos. ¿Quiénes Entonces, son los que ganan? No sabemos. Bueno, yo siempre voto que va a ganar el que tiene el rifle. Así que el que tiene el control militar y el control de seguridad del Estado va a decir, aquí no se mueve nada, porque esto es un complot yanqui para derrocar al gobierno. Pero profesor, usted suena igual que Sushliki. No, que ¿Qué va, profesor no. Sushliki? Yo quiero mucho a mi profe, pero yo pienso un poco diferente que él. No, pero bueno. Yo lo que estoy diciendo es la realidad de lo que va a ocurrir. Y lo otro que Bien. va a ocurrir es que entonces los pragmáticos van a decir, presidente o general, o como le llamen a él, Raúl, si seguimos con esto y no nos aprovechamos de hacer comercio con los Estados Unidos para que la economía empiece a florecer y empiecen a venir inversiones hacia Cuba, que es lo más importante, vamos al desastre absoluto. Pero es que ya están en el desastre absoluto. No, que vale, falta mucho para el desastre absoluto, porque ellos todavía, Cuba ha ido jugando sus cartas y se ha ido convirtiendo en un país mendigo utilizando sus credenciales revolucionarias. Y eso lo empezó a hacer en el La año Unión 60 Soviética. y lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo con el régimen de Maduro y está hablando con Angola y sigue siendo la capital China. del tercer mundo. China es un poco diferente, porque eso también juegan al duro y sin careta. Ahí ellos se están Pero bueno, llevando le tiran una propinita, ¿no? Sí, pero muy poco, porque Ven. los chinos los chinos les importa una cosa que es el cash y Sí, los cubanos no la ideología. ellos están entendiendo que ya no con los chinos no se puede jugar con la carta ideológica. Pero Cuba a través de los años ha sabido negociar al duro y ha sabido decir,
aquí no vamos a ceder y aquí vamos a jugarla hasta la última. Pero entonces vamos a suponer que eso es así, que se va a la plaza Raúl y dice, como usted mismo dice, esto es una trampa yanqui. Ven, es una trampa yanqui. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, se lo dice a los 12 millones de residentes en la isla, y entonces, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Que internamente eso lleva un costo político para el gobierno de Raúl Castro, y entonces dentro de ese mismo grupo de ministros va a haber una serie de ministros que van a estar diciéndole, óyeme, esto se está yendo al desastre, la economía no está echando para adelante, las medidas estas que tú mismo propiciaste para empezar con los cuentapropistas y quitar a la gente del empleo del Estado y hacer la economía más eficiente, no pueden funcionar, y la única manera de hacerlo es si nosotros invitamos la inversión extranjera norteamericana, que es la que le va a inyectar oxígeno a nuestra economía. Que ya de por cierto puede venir porque nos han quitado el embargo. Exacto, entonces ahí empieza la presión interna política cubana. Y entonces vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando con usted y vamos entonces a explorar la posibilidad de que se convierta en un capitalismo de Estado, donde entonces llega la Shell, la Exxon, allá vamos. ¿No es así? Y entonces llega Hilton y llega Sheraton y Rusia dice, en el Caribe. Pero eso es nefasto para el pueblo, el común y corriente denominador del cubano, que lo que quiere es echar para adelante. Y también cuando regresemos, en realidad, ¿cuál fue el costo económico a la economía cubana? ¿Cuánto le costó a la economía cubana el embargo comercial? Ya regreso con el profesor Freire. Un programa especial sobre el embargo comercial norteamericano. Estamos hablando con el profesor Pedro Freire, que es profesor adjunto de la Universidad de Columbia University, la Universidad de Columbia, en el Colegio de Leyes, que enseña Cuba, leyes, política y transición. ¿Quién mejor que él para entonces enseñarnos a nosotros? Le agradezco, profesor, que esté con nosotros en la noche de hoy en un programa especial dedicado a este tema. Vamos entonces a hablar del efecto económico sobre la isla de Cuba. Hemos escuchado en tantas ocasiones que el gobierno de Cuba ha dicho que el desastre económico que existe en esa isla y que muchos de los cubanos son pobres por culpa de los yanquis, como dice usted, por culpa del embargo que impusieron en el 62. ¿Cuánto efecto económico real tuvo sobre la isla? Cero. ¿Cómo que cero? El efecto real del embargo sobre Cuba es lo que se llama un costo de oportunidad, que hubiese sido, en teoría, la oportunidad que hubiese tenido Cuba de comerciar con un país que es los Estados Unidos. Cuba siguió comerciando con los otros 164 países del mundo. Por lo tanto, no hubo daño directo. El daño que existe es la oportunidad que perdió Cuba de hacer un negocio. Pero esa no es culpa de los Estados Unidos. Eso es como si yo digo, como abogado, yo quería ser abogado de Mercedes-Benz, pero no me han contratado. Eso me ha costado miles de dólares en fees. No me ha costado nada porque Mercedes-Benz no quería que yo fuese su abogado. Así que el costo real, cero. Pero el costo de oportunidad, incosteable. Ok, claro, pero es que en el capitalismo no se mide el costo de oportunidad, correcto. Uno solamente mide el costo de oportunidad versus otro tipo de... Pero digamos, es que en la lógica socialista de Cuba se mide ese costo de oportunidad como si fuese un costo real. No lo es. Y el problema es que ellos utilizan una medida... Oye, y eso es en todo, en mucho de lo que sale de la economía cubana. Y no lo hacen porque son mentirosos, no es porque sean mentirosos, es que tienen una lógica totalmente diferente para medir las cosas. Entonces, es como si tú dijeras, yo tengo derecho, o sea, Cuba dice, yo tengo derecho de comerciar con los Estados Unidos. No, tú no tienes derecho de comerciar con los Estados Unidos. Tú tienes derecho de hacer relaciones con quien tú quieras. Y el país que con quien tú vayas a hacer negocio tiene derecho de o hacer negocio contigo o no hacer negocio contigo. Si es amiguito tuyo, hace negocio contigo. Si no es amiguito tuyo, no quiere ni verte la cara. Bueno, usted sabe que Cuba este año presentó en la Asamblea General de la ONU que le había costado a la economía cubana más de $1 billón, que son $1.000 millones, estos más de 50 años. El papel aguanta cualquier cosa. Wow, pero que usted me está diciendo, claro, que no obstante el gobierno de Cuba puede negociar con el resto del mundo, con Europa, con Venezuela. Tú me dices, no puedo comprar un Chevrolet. Perfecto, cómprate un BMW, un Renault, un Toyota, no hay problema de ningún tipo. No puedo comprar medicinas norteamericanas. Hay medicinas fabulosas japonesas, inglesas, francesas, mexicanas y brasileras.
no puedo comprar el trigo norteamericano, se lo compras a Argentina. What's the problem? ¿Cuál es el problema? O sea, el problema fundamental es que Cuba tiene un sistema económico que no funciona. Simplemente no funciona. Y no es que lo diga yo, es que la historia lo ha probado, o sea, se desmoronó. La Unión Soviética, que era infinitamente mucho más poderosa económicamente que Cuba, es un país enorme, con unos recursos inagotables, y estaba en bancarrota. ¿Por qué? Porque lo llevó a la bancarrota el sistema socialista económico, que simple y sencillamente no funciona. Ok, cuando dice, por ejemplo, Alimport, que es la empresa cubana que importa importa productos norteamericanos, que ellos han perdido, vamos a decir, 45 millones de dólares en no poder recibir préstamos de los Estados Unidos, que ellos han perdido, vamos a decir otra cifra, en el año 2001, cuando era presidente el señor Clinton, es cuando empezaron este intercambio de intercambio comercial. Pero ellos alegan que cerca de 20 millones de dólares por la imposibilidad de utilizar el dólar para pagar por sus compras. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿No? porque la imposibilidad de utilizar el dólar para sus compras no se deriva de los Estados Unidos, se deriva del sistema político y social y económico de Cuba. Eso es como si yo digo, a mí me ha costado tanto en intereses porque SunTrust no me quiere dar una tarjeta de crédito y la tuve que sacar con Nations Bank que me cobra 2 puntos más de interés. El problema no es de SunTrust, el problema es mío que no soy un buen riesgo de crédito. Cuba es un pésimo, no malo, pésimo riesgo de crédito. O sea, en el rango de naciones que son que comercian, Cuba está, yo creo que es una de las 10 más bajas como riesgo, como riesgo de país, como país de riesgo. ¿Por qué? Porque no tiene crédito, porque no sabe pedir dinero prestado, porque cuando lo pide prestado no lo paga. ¿Por qué? Porque su economía no funciona. Y porque, claro, no da rédito, no se pueden ganar la vida como país. No tiene país. rentabilidad, no tiene nada que exportar. Cuba era el exportador número 1 de azúcar del mundo. Cuba ahora tiene que importar azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema económico no funciona. Bueno, ¿y por qué la malanga y el boniato y los plátanos no crecen en los campos cubanos? Muy sencillamente. O sea, no, en el campo cubano tú tiras una semilla y crece cualquier cosa. Ese no es el problema. El problema es que no hay abono, no le llega el agua, no hay regadío, no hay un sistema de distribución, no hay pesticidas, no hay insecticidas. Llevarlo del campo a la ciudad es extremadamente difícil y cuando llega a la mitad está podrida. O sea, ¿y por qué? Porque el sistema no funciona. ¿Cómo lo violan? Vamos a ver, desde el primer momento, al principio de los 60, cuando los Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, no impone el embargo. Explíqueme una película rápida de cómo entendieron el mecanismo de violarlo muy bien, ¿no? Que demuestra aún más parte de la violación venía, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, por supuesto, tenían la ayuda de la Unión Soviética para burlar y darle la vuelta a todo eso. Después viene un momento donde lo que se hace es una serie de corporaciones en terceros países, esas corporaciones compran productos norteamericanos y los hacen pasar a Cuba. Es tan sencillo como todo eso. O sea, no es mucho más complicado que eso. Pero ¿lo violaron efectiva y eficientemente? Efectiva, sí, eficientemente no. El gobierno cubano lo único que hace eficientemente es seguridad del Estado. Todo lo demás no lo hacen bien. Eso sí lo hacen bien. De verdad, usted, porque no necesariamente es un hombre, usted es un hombre de centro. Yo soy de centro. Muchos hemos escuchado que esa aseveración de que lo más eficiente, lo que más funciona en Cuba de una manera suiza, como un reloj suizo. A calibre mundial. O sea, de los servicios de inteligencia del mundo, Cuba está muy pegadito al Mossad israelita. O sea, Cuba le puso un agente secreto al Pentágono, puso a la persona que estaba a cargo de la inteligencia, Ana Belén Montes, era una agente cubana. Eso es, o sea, hay que uno quitarse el sombrero y decir la verdad que eso lo hacen extremadamente bien. Si ellos fuesen tan brillantes en la economía como son en la contrainteligencia, en los servicios de seguridad, Cuba fuese Taiwán. Pero no lo es. O Singapur. O Singapur. Claro, y ahí, por cierto, hablando del tema del embargo, o sea, tú tienes un Dígame. Taiwán que es una potencia económica mundial y Taiwán por muchos años no podía hacer negocio con China. Y sin embargo no estaba llorando diciendo, ay, soy enemigo de China, pero yo quiero que China comercie conmigo. No, comerciaron con el resto del mundo y mira la maravilla económica que son. Entonces,
Lo Me mismo, parece que es un excelente ejemplo. lo mismo puede pasar. Porque, claro, la cercanía del continental China, ¿no? Ahí De lo la, de la tiene. China, No, China y continental. Cuba te lo hace igual. Cuba te dice que estoy a 90 de millas, este es mi mercado natural. Sí lo es, efectivamente. cierto. Bueno, hazte amigo de tu gran vecino al norte y tú vas a ver qué maravilla el comercio que vas a tener. Pero tú no puedes estar fajado con tu vecino y entonces decirle al vecino, oye, me tienes que comprar mi producto. No, no es lógico. Porque yo soy chiquito y tú eres Porque yo soy grande. chiquitico y tú eres grande. Mira. Ok, fíjese, y esto es un hecho. El embargo en contra de Cuba es más severo que las sanciones impuestas en contra de Irán, ¿es correcto? En Es este correcto, momento. absolutamente. El embargo en contra de Cuba es más restrictivo que las sanciones impuestas a Corea del Norte. También es verdad. Eso, entonces También es verdad. explíqueme, si eso es así, entonces ¿cómo usted me dice que es cero el costo que ha tenido sobre la economía cubana? Por la simple razón de que Cuba en los 60 se convirtió en un gran aliado de la Unión Soviética y Cuba no le interesaba que le levantara el embargo. Es más, se reían abiertamente del embargo. Dice, ¿el embargo qué? Yo no quiero hacer negocio contigo. Yo no te necesito. El embargo se convierte en un tema cuando se convierte en un tema para nosotros los cubanoamericanos y en los años 90, 91, cuando se desmorona la Unión Soviética y todo el subsidio que tenía Cuba hasta ese momento se desaparece. Entonces de repente Cuba dice, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, entonces empiezan a llorar. Bueno, eso se llama la defensa del hijo que mató al padre. Entonces dice, ahora yo estoy a merced de la corte porque soy huérfano. O sea, estuvo fajado con los Estados Unidos todos estos años y ahora está lloriqueando porque los Estados Unidos no quiere ser amigo de ellos. Dígame lo que habíamos hablado al final del segmento inicial. En caso que o cuando se quite el embargo, donde entonces corremos el riesgo, sobre todo el cubano que vive en Cuba, de que se convierta entonces en lo que le llaman el capitalismo de Estado. Y para el público que no entiende ese término, es que sea el Estado cubano, el gobierno, el que se pone de acuerdo entonces con Chevron, con Apple, con la Nissan, ¿no? Con la Hilton y con la Exxon. Mira, ¿Eso cómo luciría? ¿Cómo luciría, María Sí, ¿cómo es el capitalismo de Estado estilo Cuban? Te lo voy a decir. El Cuban capitalism sería una pequeña Rusia en el Caribe, un pequeño Vietnam en el Caribe, una pequeña China en el Caribe. Y te voy a decir lo que ocurre. Y aquí ¿Qué significa eso? Hay que distinguir una cosa. Tú dices, ¿qué significa para el cubano de a pie? Si tú de verdad echas a andar la economía cubana, vamos a olvidarnos la parte política. Sigue siendo un régimen dictatorial, autoritario, y entonces te quitas el verde olivo y te pones una guayabera. O sea, como los chinos se quitaron su trajecito militar y se pusieron un traje maravilloso, pero siguen cascando a la gente. Ahora bien, abrieron la economía. El chino de a pie vive mucho mejor hoy que hace 10, 20, 30 años bajo Mao Zedong, indiscutiblemente. Ahora pregúntame si tiene libertad, democracia y demás, te digo, no la tiene. Y yo creo que si vas al chino y le preguntas, te dice, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué consiste eso? Yo sé que yo tengo mi carrito, yo tengo mi aire acondicionado. Como 3 veces al día. Y como bien, y mis niñitos están bien vestidos y demás. Así que lo de política, bueno, a mí eso, yo no, como dicen los cubanos, a mí eso yo no me meto en la política. Así que eso puede ocurrir. Y entonces, ¿pero cómo sería ese escenario? En el sentido, dígame un escenario donde entonces, o las leyes norteamericanas lo permitieran. Sí. Vamos a volver al escenario número 1, cuando yo le digo que unilateralmente el gobierno norteamericano levanta el embargo y ya puede entonces ir Apple a vender computadoras y Hilton a poner hoteles. Yo pudiera ver una situación, vamos a poner este escenario. Bien. Raúl Castro, o sea, Fidel Castro, va al gran comité central allá arriba en las nubes, Raúl lo sigue, y entonces ¿cómo se llama? Pérez Canel. Díaz Canel. Díaz Canel toma control y Díaz Canel, con su guayabera, no con el uniforme verde olivo, dice, bueno, estoy abriendo las cárceles, se acabaron esto, entonces va a haber un partido, la leal oposición, que se va a llamar el Partido Ortodoxo Nacionalista Cubano. Ecológico, que va a tener 10 representantes en el Partido Popular. Vamos a tener elecciones semilibres, bienvenidos a Cuba, chichín, va a haber un poco de libertad de prensa, pero con controles, y de repente aquí ya se ha ido perdiendo, o sea, la lógica del embargo se ha desvanecido por completo. Y al Cuba hacer algunos cambios reales o cosméticos, lo que queda de apoyo para el embargo se desmorona. Usted dice a nivel político en los Estados Unidos lo que queda de apoyo para el embargo, y eso vamos a hacer una pausa comercial y entonces regresamos. No a la parte económica, sino a la parte política. Usted dice que le queda poco en el Congreso Federal, que es a fin y al cabo el que tiene la palabra final para levantarlo, y en las calles de Miami. Bueno, ahora me va a explicar por qué dice eso. Ya regreso con el profesor Freire.
profesor Freire nos dice que él considera que tanto en las calles de Miami, dentro del exilio cubano, las calles de New Jersey y en otros lugares donde están los cubanos, o dentro del Congreso Federal norteamericano, usted considera que la voluntad política de mantener el embargo va mermando. ¿Por qué es eso? Porque yo creo que es un problema generacional. Okay. Y yo creo que también juega del desgaste del proyecto revolucionario cubano. Al desgastarse ese proyecto, o sea, al fracasar la Unión Soviética, al fracasar todo el sistema socialista, el gran empuje, la gran batalla que teníamos los cubanoamericanos empieza a cambiar de naturaleza. Y vemos que el mundo ha evolucionado dramáticamente. Entonces tenemos los antiguos enemigos de los Estados Unidos. Ahora Putin es enemigo de los Estados Unidos, pero de otro carácter completamente diferente. Ya no es la hegemonía soviética que quería dominar. Bueno, son amigos profesionales. Exacto, exacto. Entonces, pero hay algún tipo de relación. Y entonces ya se ha aceptado a nivel mundial que el sistema económico que funciona es el sistema capitalista, con controles, con variaciones y demás, pero ahí lo tienes. Entonces, al ir cambiando todo eso, va cambiando. Lo otro que ocurría, esto es triste, esto es muy triste porque yo lo he visto con mis padres. Esa generación heroica que nos salvó a nosotros, nos sacó de ese lugar. Mi madre y mi padre. Mis padres. Y nos trajeron para acá. Y yo vi a mi padre batallar 50 años. Mi padre fue el que negoció el intercambio de los prisioneros de Playa Girón por medicina. Y mi padre murió en el exilio sin ver a su patria de nuevo. Entonces, esa generación heroica nuestra, que esta es nuestra generación más grande, ya se están yendo. Bien. Nos estamos quedando solos. Y entonces la segunda generación. La segunda generación, como nosotros, o sea, yo soy el último de los moicanos. O sea, yo tengo una memoria viva como niño de lo que fue la Cuba republicana, la Cuba prerevolucionaria. Ya yo tengo 64 años. Mis hijos son americanos, mis 3 nietecitas son americanas. Sí, que no tienen la memoria entonces no tienen, o sea, son cubanas porque les gusta el arroz con frijol y los pastelitos. Pero por lo demás son unas americanitas. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa población pues ya tiene otras aspiraciones. Ocurre otra cosa, la inmigración cubana que viene de Cuba, que empieza en el Mariel en el 80, después vienen con las balsas, y los que vienen hoy en día ya son gente que nacieron bajo el proceso revolucionario, que tienen otra visión totalmente diferente, y lo que les interesa es poder volver a la isla, poder estar en contacto con su familia y poder llevarle un frasco de aspirina a la tía Cuca en Jatibónico. Esa gente no le quiere pasar la cuenta al régimen. Correcto. Por una simple razón. O a Fidel Castro. Porque Fidel Castro, la batalla que ganó Fidel Castro es que ha vivido más que mi padre. O sea, la batalla que él ganó es que ese hombre ha logrado, todavía está ahí. Bien. Está chocho, pero está ahí. No, y su sistema de gobierno. Pero desmoronándose, se está cayendo, está ya, vivo. Como dicen en Cuba, lo único que falta es el papeleo. O sea, ya se murió, ahora le falta el papeleo. Entonces, al pasar todas esas cosas, ya pasa de su momento político esas dos generaciones, la de allá y la de acá. Y los que quedan ya no tienen el mismo interés político, es otra cosa totalmente diferente. Y ese embargo evoluciona que en un momento cuando los Estados Unidos lo imponen es para protestar porque le han confiscado una serie de empresas norteamericanas, devuélveme mi dinero. ¿No es así? Empieza puramente como un reglamento bajo una ley que sale en 1917 en contra de la Alemania imperial, que dice cuando tú eres enemigo, se llama comercial con el enemigo, cuando tú eres enemigo de los Estados Unidos, el presidente puede imponerte una serie de sanciones para que no derives ningún beneficio de comercio con los Estados Unidos o utilización de nuestros medios financieros. Bien. Eso empezó en el 60 y después esa ley empieza a evolucionar y hay un momento donde se convierte en el arma de combate de los cubanoamericanos porque se acabó Playa Girón, donde se tiraron los valientes en la playa y los dejaron tirados en medio de la playa. Después el Escambray, donde hubo una batalla cruenta, que también la perdimos. Y después el CIA trata de hacer una serie de acciones, no funciona. Entonces, el segmento de la guerra civil cubana se acaba. Y nosotros somos el sur, como el sur en la guerra civil americana. Bien. Nosotros perdimos la guerra civil cubana. Ganamos una serie de otras cosas y ganamos un gran país que tenemos aquí. Pero ya esa guerra civil se acabó. Y entonces el exilio transforma y dice, ¿qué utilizamos? ¿Qué arma de combate existe? ¿Qué trinchera, como dicen los cubanos, qué trinchera hay? Y la trinchera es la trinchera legislativa y los soldados somos los abogados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y bajo el tutelaje de lo que en aquel momento fue la Fundación Nacional Cubano-Americana y Jorge Mascanos. ¿Usted fue partícipe? No, yo no fui partícipe. Mi padre sí, yo no. Bajo ese tutelaje empieza lo que se llama el esfuerzo de cabildeo, emulando el esfuerzo de la comunidad judía a favor de Israel. Se imita ese modelo, que es un modelo que ha triunfado, y se empieza a utilizar la legislación norteamericana, que se puede criticar mucho de que el camino a Cuba no va a través de Washington. Muy bien, regreso a Cuba, pero era la única arma. Era el arma que había. Y entonces
el embargo se convierte en el ícono de esa batalla. Y ahí viene la falta... ¿Pidiendo qué? No que le devuelvan el dinero a las compañías norteamericanas. Utilizando, o sea, y va, como dices tú, va evolucionando. Pasa por el proceso de Torricelli, que era zanahorias y palos. Si te portas bien te voy a dar una zanahoria, si te portas mal te voy a dar un palo. Pasa a la Helms-Burton, que viene como reacción del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, y esa es mucho más dura y codifica la reglamentación del embargo. Quédese ahí para que la gente entienda lo que significa que la Helms-Burton codificó el embargo comercial en las leyes norteamericanas. Eso significa entonces la primera pregunta. Por eso Obama está limitado, porque se convierte de ser la reglamentación de otra ley, la Trading with the Enemy, se convierte en su propia ley. Y esa ley es tan dura que tiene 9 precondiciones de que el presidente tiene que certificar que han ocurrido antes de que se pueda levantar. Dígame las 3 primeras, de las 9, de las 3 primeras. La primera es no puede estar por nombre ni Fidel Castro ni Raúl Castro en el gobierno. Cuba no puede interferir con Radio y TV Martí, y Cuba tiene que haber desarticulado sus mecanismos de seguridad del Estado. Lo cual significa que la policía política y los comités de defensa y revolución están desvanecidos, y las brigadas de respuesta rápida. Entonces, esas 3 primeras de las 9 ya hacen que el Congreso Federal, que el presidente no pueda decirle al Congreso Federal, mire, estas porque no están las condiciones, no se han cumplido, no lo puede hacer. Ok, y se pudiera levantar aún así, se pudiera levantar esa ley sin esas condiciones. Sí, pero requiere un acto del Congreso. O sea, tuviera que ser eso, un milagro político norteamericano, que hubiese mayoría en el Senado y en el Congreso que dijeran ya esto ya no lo queremos, tachada la ley, se acabó. Pero eso hay que votar, y esa votación sería... Imposible. En este momento políticamente es imposible. Es imposible. En este momento es imposible. Entonces, por eso cuando dicen que el presidente Obama, su intención política es levantar el embargo, él no puede. No lo puede, pero él sí quiere y sí puede, lo que yo le llamo el salchichón. O sea, él va cortando las quitas del salchichón, porque lo que sí es útil es, utilizar el embargo como una herramienta de negociación, que es lo que está haciendo, y entender una cosa, o sea, el embargo no es blanco y negro. O sea, el embargo es un fracaso rotundo, y la economía de Cuba es un fracaso rotundo, no por el embargo. Esas son las dos grandes realidades que nadie quiere aceptar. O sea, no. Repítamela, profesor. Ninguno de los dos funciona. El embargo no funciona, la economía cubana no funciona. Y la culpa que la economía cubana no funciona no es del embargo. Es tan sencillo como todo eso, es tan complicado como todo eso. Pero usted me está diciendo que, no obstante, tiene que haber la realidad política en Washington. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cómo sería esa votación? La realidad política en Washington es que Washington en este momento no tiene un incentivo para hacer esa votación. ¿Por qué? Porque la percepción política es que Cuba está cambiando lentamente, está un poquitico más, pero bueno, se llevan preso a Alan Gross, se fajan con nosotros por otros motivos, son amiguitos de Maduro. Entonces, tú dices, bueno, en el Congreso... Tienen presos políticos. O sea, entonces con todos esos problemas que tiene Cuba, o sea, Cuba la encuentra que viola los derechos humanos, entonces... En este momento, si tú vas a un congresista y le dices, oye, vota a favor de levantar el embargo, te dice, ¿qué? Pero primero me tengo que ocupar del partido de T, me tengo que ocupar del budget norteamericano. O sea, hay 10.000 otras cosas que me tengo que ocupar. Cuba es el interés número 418Z en el orden de prioridades políticas norteamericanas. ¿Y por qué, si usted sabe que eso es así y esa economía cubana está desmoronándose y lo que más quieren es la inversión extranjera norteamericana, y por eso están los campos de golf en potencia, ¿no? Y las marinas para que vengan los yates norteamericanos? Entonces, ¿por qué el gobierno de Cuba no decide, bueno, vamos a hacer algo? Por lo que te dije anteriormente, porque dentro del gobierno de Cuba, un error que nosotros cometemos analíticamente es pensar que el gobierno de Cuba es monolítico. El gobierno de Cuba no es monolítico. El gobierno de Cuba tiene un ala dura, tiene un ala moderada, tiene un ala liberal, tiene alas pragmáticas, hay todo tipo de cosas. O sea, el mundo político cubano tiene las mismas corrientes que tenemos aquí, lo que pasa es que tienen un nombre diferente. Y lo que pasa es que el costo político de ser liberal en el sentido cubano es mucho más alto aquí, porque te dan un palo por la cabeza y te meten en la cárcel. O te ponen un cargo de corrupción. Exacto, o te sientan en una silla con un payama, se llaman payamar. O sea, te pasa lo que le pasó a Pérez Roque, porque criticó a Fidel Castro y le quitaron el cargo. El plan payama. Exacto, el plan payama, y ahora está a cargo de una finca de tomates hidrofónicos en Pinar del Río. O sabrá Dios qué cosa.
Sí, y lo mismo el señor Laje, ¿no? Que en aquel Laje, momento era el exacto. zar de la economía. Exacto. Vamos a hacer una pausa, profesor, entonces vamos al próximo segmento donde entonces vamos a hablar de por qué usted me dice, cómo entonces esas diferentes fuerzas políticas dentro del gobierno de Cuba, entonces, ¿quién podría ganar? Porque estamos en el impasse, Yes. ¿no? Hace... 50 años. O sea, Ya regreso. Continuamos con el profesor Freire de la Universidad de Columbia. Nos está dando una clase sobre el embargo comercial norteamericano y estábamos hablando sobre el impasse. Vamos a ver entonces. Hay un impasse que lleva 50 años. El gobierno norteamericano no da el primer paso y si lo ha dado, dicen que entonces el gobierno de Cuba ha respondido con alguna invasión o con algo que moleste, ¿no? A los yanquis, como dice usted. Dígame entonces, ¿dónde estamos en este momento? el paraguas sigue trabado. Ok. Pero yo creo que el paraguas se está empezando a abrir. Y el paraguas Ok. se está empezando a abrir porque, igual que acabo de decirte, de que no existe un gran incentivo político norteamericano para cambiar con Cuba, porque vamos a entender una cosa, y no es por hablar mal de Cuba, porque Cuba al fin y al cabo es mi patria, de ahí vengo yo, pero la economía cubana es pequeñísima. O sea, el Producto Bruto Nacional de Cuba es menos que el de Broward County, es menos que el de Fort Lauderdale. ¿Okay? El Producto El Producto Nacional. Nacional Bruto de Cuba, ¿okay? Para ponerlo en perspectiva. Así que el interés norteamericano en comerciar con Cuba no es particularmente, o sea, Brasil es varias órdenes de magnitud más grande que Cuba, México es varias órdenes de magnitud más grande de la economía que Cuba, así que vamos a poner ese potencial también Sí, en no, en perspectiva. perspectiva. Si Cuba hubiese descubierto petróleo, estuviésemos teniendo otra conversación, pero no descubrió Y petróleo. no descubrió, y no Exacto. hay el No hay petróleo, potencial, no lo no hay. hay el Bueno, potencial. pudiese haber, pero no es factible, no es rentable. Existe, están ahí los depósitos, pero no son rentables. Bien. Entonces, incentiva norteamericana muy baja. Trabas políticas internas norteamericanas para cambiar la política con Cuba, altas. Por lo tanto, ahí no hay mucho que cambiar. ¿Cuál es la que más pesa? De esas trabas, los demócratas, los republicanos, el exilio, los congresistas, el dinero que le dan los exiliados cubanos a los congresistas, ¿cuál sería? La inercia, la historia, la mezcla de todos esos elementos, de que nadie quiere tomar un riesgo, como no hay un potencial de ganancia. O sea, ¿quién se va a parar ahora en el Congreso y decir, ay, Cuba es una maravilla, vamos a levantar el embargo? ¿Quién va a tomar ese riesgo político? Ni un demócrata ni un republicano. Así que no hay gran incentiva norteamericana. Ahora, vamos a hablar de la incentiva política para Cuba. O sea, Cuba sí tiene incentivas políticas, por una simple razón, es la imperativa económica. O sea, la economía cubana se está cambiando, la están desarticulando. Y aquí vamos a reconocer que el gobierno cubano sí ha entendido de que no pueden seguir con un modelo socialista puro y duro porque no funciona. Pero ese cambio no es uno para adelante y dos para atrás. Ahora, Es primero más o puedes menos vender- uno para adelante y tres para atrás. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, excepto algunos, o sea, Cuba tiene gente muy inteligente y muy capacitada. Los he conocido. ¿En y el son gobierno? En el gobierno, en academia. O sea, Sí. hay gente muy lista y muy capacitada. Pero tienen que fajarse con su inercia y con los de línea dura y con los dogmáticos que no quieren porque tienen miedo a perder el control político al perder el control económico. Y por lo tanto están dispuestos a que el país siga en esta pobreza, en esta penuria, a cambio de no tener un riesgo de perder el control político. Pero tarde o temprano tienen que tomar ese riesgo, tienen que hacerlo porque no les queda otra, no les queda Pero otra. usted me dice que tarde o temprano. Hemos Más escuchado bien tarde. Y eso que usted me dice, me dijo durante el programa que todavía no estamos en el punto No del está maduro, desastre. no está maduro. Pero explíquenos por qué. Si ¿Por cada qué? vez que oigo dicen, no, es que Cuba está terrible, no hay agua, no hay luz, María la Elvira, higiene es pop. María Elvira, el otro día me encontré un artículo del año 1967. Yo no vi la fecha del artículo, lo estaba leyendo y dice, la economía de Cuba está destruida, no funciona, les quedan meses nada más. Y entonces veo la fecha, era 1967. O sea, Cuba ha ido bajando la expectativa del pueblo. Cuando uno va a Cuba, te parte el alma. O sea, ver esa isla tan gloriosa y tan bella y ver que no puedes dar un paso sin caerte en un hueco en la calle. Los edificios desmoronados, es una cosa El pavorosa, agua potable, la luz eléctrica, pavorosa. las cañerías. ¿Y qué pasa? Que el pueblo lo han ido... Sí, las expectativas de La consumo. expectativa. Y entonces tú le preguntas a un jugador que tú quieres ser extranjero. O sea, lo que quieren es montarse en un barco y venir para la Yuma. Entonces, siempre que ocurra eso y haya esa perspectiva, no vamos a ningún lado. Y todavía les queda soga. Ahora, en algún momento, y mi esperanza es la siguiente, yo creo que al venir ese relevo generacional, al desaparecer de la escena físicamente los Castro,
Los que vienen después, al fin y al cabo, son seres humanos como tú y como yo. Y lo que quieren es una vida mejor para ellos mismos, para sus hijos, para sus nietos. Y sí hay gente de buena fe que quieren una vida mejor para el pueblo cubano. Y yo creo que al esa gente entrar en el poder y perderle el miedo a los que tienen los rifles, y quizás los de los rifles se unan a ellos. Dígame, explíqueme eso, que en este momento lo de los rifles son los que mandan. Usted me acaba de decir que hay diferentes corrientes políticas como la hay en los Estados Unidos. Entonces, dígame cuáles son esas corrientes y quién representa qué. Bueno, el más duro de todos sí. está en este momento con su trajecito de que dice Cuba, con su gorrita, Fidel Castro, que está todavía en su sillita ahí y de vez en cuando manda una carta incendiaria para formar un rollo. ¿Y cuánto poder real todavía tiene? Muy poco. Él tiene el poder de ser el ícono, o sea, igual que el embargo es el ícono nuestro, el ícono de Cuba, de las lineaduras, es Fidel Castro. Y entonces cada vez que alguien va a decir algo, decirle, oye, el viejo todavía está vivo, no nos toquen nada, jueguen con la cadena, pero no toquen al mono. El viejo todavía está vivo, aquí no se puede cambiar nada hasta que el viejo se vaya. ¿Y quiénes son esos que son los que tienen las armas? Los militares y seguridad del Estado y gente que tiene intereses creados dentro del sistema. Pero esos militares... La vieja guardia. Y esa vieja guardia, que son los que tienen 60, 70... Los históricos. No, los históricos. Los históricos. ¿Esos son los que tienen entonces realidad el poder? No, pero pueden impedir. O sea, lo que está pasando, de nuevo, aquí no ha habido un cambio de poder de un día para otro, sino lo que está pasando es que esa generación está declinando. Le está pasando lo que nos pasó a nuestra generación aquí. Igual que aquí vimos una generación que fue pasando ya a otro lugar, esa generación también está pasando. O sea, Vilma Espín se murió, se ha muerto toda una serie de personajes históricos y se seguirá muriendo porque son mortales igual que nosotros. Ese exilio, entonces, bueno, el exilio que está esperando poder entrar y hacer cosas buenas y ayudar en la reconstrucción. Ese exilio necesita que el embargo se levante. Vamos a suponer que usted me dice que esta inercia en Washington se mantiene. Ningún presidente se quiere tomar el albur político de levantar el embargo o por lo menos pedir la votación. La respuesta es no, porque nosotros como cubano-americanos tenemos un privilegio maravilloso, que es que podemos viajar a Cuba. No le tenemos que pedir permiso, tenemos una licencia general. El único permiso que hay que pedir, y eso hay que masticar fuerte, y pedirlo es al gobierno cubano. Que te den el pasaporte, pero no puedes ir a invertir y poner no puedes ir a invertir, pero ciertamente puedes. Y de hecho, María Elvira, te digo que el banco de Cuba, de las pequeñas empresas cubanas, se llama Hialeah. O sea, los que le están pagando, lo que le están dando el pequeño capital de trabajo, son la gente de trabajo de aquí de Hialeah que guardan su dinerito, se montan en el avión, le llevan la medicina a la tía Cuca y le dan unos cuantos pesos al primo Pepe para que ponga un paladar. Pero y entonces, claro, y eso le quita al gobierno de Cuba, le quita la presión política o le quita la presión de tener que dar el préstamo al primo. Pero te voy a decir también lo que pasa. Ellos no están dispuestos a dar un préstamo. Y lo que está pasando ahí es que el primo empieza a crear esa pequeña clase empresarial que en Cuba desapareció hace 50 años. Al cubano de la isla se le olvidó lo que es el capitalismo. Claro, pero esa es una clase que también está subyugada y estamos viendo a las personas que han perdido un montón de plata porque invirtieron en ropa. Pero esa clase va tomando poder y se va creando un espacio político de una sociedad civil que tiene un poderío aparte de la influencia del gobierno. Y por eso es tan importante que a esa clase se le dé apoyo, que se creen, como dicen los marxistas, que se creen las condiciones para poder apoyar a esa clase. Dígame los próximos 5 años que usted ve ocurriendo del 14 al 20, vamos a decir. Hay una fecha que la tenemos que poner todos en nuestros iPhones, que es la fecha en que deja el poder Raúl Castro. Raúl Castro lo anunció y por una vez en mi vida se lo creo. Fidel Castro ya está fuera, Fidel Castro está fuera. Raúl Castro dijo, yo no voy a la reelección y creo que le dura 6 años su término de gobierno, así que le quedan 5 más. Al desaparecerse, ahí viene una gran prueba, ahí es un gran momento. Pero va a estar todavía, vamos a suponer que todavía esté vivo Raúl, y ya Fidel esté muerto, pero en 5 años Raúl está vivo. Raúl no es Fidel, Raúl no es Fidel. Raúl es otro personaje totalmente diferente, no tiene el poderío de la carisma, toda la armazón esa que Fidel Castro ha creado a través de esa personalidad megalomaníaca de él, no la tiene Raúl. Raúl es otra cosa. Pero hay que esperar entonces, hay que esperar 5 años más para que entonces Díaz-Canel tome posesión. No hay que esperar nada. O sea, tú me dijiste qué puede hacer el exilio. El exilio ya lo está haciendo. Y yo no estoy seguro que sea por sí el exilio. Los cubanoamericanos y los cubanos que vinieron de la isla recientemente, que es viajar a la isla y ayudar de la manera que podamos ayudar. Una de las ayudas
es suministrando el dinero al paladar. Otra de las ayudas es con una serie de obras caritativas para que los viejitos cubanos no se mueran de hambre, claro, o los menosvalidos tengan un apoyo. Dígame la anécdota de Payá que usted quería compartir con nosotros para terminar. Para terminar. Cuando a mí me dicen, el embargo, quita el embargo, levanta el embargo, toda la batalla del embargo. Yo tuve la buena suerte de conocer a Oswaldo Payá hace unos años aquí. Y le dije, bueno, ¿el embargo qué? Me dijo, ustedes aquí en Miami están obsesionados con el embargo y esto no se trata del embargo. Si tú mañana levantas el embargo y el gobierno cubano se sigue comportando con su pueblo como se comporta, no se resolvió nada. Si tú mañana dejas el embargo y el gobierno cubano se sigue comportando como se comporta, no ha cambiado nada. El embargo es una distracción, no es el tema. Tú le puedes levantar el embargo y ellos seguirán iguales. Y tú se lo puedes dejar y se seguirán comportando igual. Y es o se lo puedes no quitar y ellos comportarse diferente. Igualito. Entonces, o diferente. Pero el hecho es, y la lección que él me estaba diciendo, que es la responsabilidad de los cubanos, principalmente los que quedan allá en la isla, porque ya nosotros hemos evolucionado a otra cosa, pero nosotros los podemos ayudar a hacer ese cambio y hacerlo de manera pacífica. Que Dios bendiga a los cubanos, que llevan más de 50 años. Muchísimas gracias, profesor, gracias a ti, por esta clase colectiva que nos ha dado. Un gusto, ¿yo? Siempre bienvenido. Igualmente. Ya regreso.